Ha participado también como árbitro de diversas revistas, como la revista Estudios Constitucionales, que es una publicación trimestral del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, de la Universidad de Talca, de la revista Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano interviene dentro del tema del contexto para la construcción de la paz, la reintegración y la reconciliación con la conferencia Aspectos sociológicos, políticos y legales de las víctimas en México. Doctor Alfonso Jaime Martínez, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy amable por las palabras de presentación. Agradezco desde luego la oportunidad de compartir algunas experiencias relacionadas con las víctimas y de cuestiones graves a la violación de derechos humanos. Quiero agradecer a la Personería de Bogotá, en especial a su cabeza, al doctor Julián Pinilla, y felicitarlo también por este evento, que es importante ir estrechando lazos, y la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de su servidor y el rector, pues les envían un caluroso saludo y agradecen la oportunidad de realizar este tipo de encuentros de carácter internacional. Bueno, yo voy a hablar un poco referente a las víctimas, principalmente desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Como se dice, las víctimas son aquellos que han sufrido de una u otra forma alguna violación a sus derechos humanos. Sin embargo, hay víctimas que por la gravedad de la violación, en el caso a que me voy a referir, que es la desaparición forzada de personas, que realmente se ha practicado y se practica en México, no solamente en México, en algunos países del continente y también en algunas regiones del mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el conjunto, podríamos decir, de disposiciones internacionales, de una u otra forma han tratado de que se proteja y se garantice de manera más eficaz los derechos humanos. Porque podríamos decir, en una explicación simple pero profunda, que los estados nacionales no han sido capaces de proteger de manera eficaz, de acuerdo a sus normas nacionales, la protección eficaz de los derechos humanos, y encontramos situaciones de mucha gravedad en el cual es necesaria la intervención de otros agentes que vengan a tratar de establecer parámetros, tratar de establecer perspectivas para que exista una reparación integral y exista una posible sanción a los perpetradores de derechos humanos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25, que establece que todos los estados deben tener un juicio, un proceso, un recurso que sea sencillo y eficaz, dispone que se debe entender por eficaz aquel que garantiza la reparación integral. Pero además de garantizar la reparación integral a las víctimas, también garantiza la sanción a los violadores de derechos humanos. En este sentido, en México, podríamos decir, y en Latinoamérica, no existe un proceso, solo uno, que cumpla con estas perspectivas. Es decir, no solamente que declare que se ha violado derechos humanos, sino que en ese proceso, de manera una justicia completa, una vez conociendo los hechos, pueda determinar si realmente existen víctimas, y si existen víctimas, establecer los mecanismos concretos para la reparación integral de esas personas. Pero además que
como consecuencia, pueda en determinado momento sancionar a los perpetradores de derechos humanos, como he reiterado. Principalmente porque los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana podríamos decir que son efectos generales. ¿Por qué efectos generales? Porque la jurisprudencia que va creando la Corte Interamericana pues es obligatoria para los 20 estados parte que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, entre ellos Colombia y México. Bueno, yo me voy a referir, como dije al principio, a un tipo de delito que es un considerado de lesa humanidad, que es las víctimas por desaparición forzada, aspectos sociológicos, políticos, legales en México. Es importante establecer que muchos órganos internacionales, debido a la gran magnitud de personas que han sido desaparecidas en México, han establecido que hay una práctica generalizada. Y recordemos que el Estatuto de Roma dispone como delitos de lesa humanidad, pues la desaparición forzada de personas cuando es una práctica generalizada. En este caso me voy a referir a dos procesos interamericanos que en el tiempo se han ido desarrollando y que los dos versan sobre desaparición forzada de personas. Uno de ellos, el más conocido y el que ha impactado más en México, es el caso Rosendo Radilla Pacheco. Este caso es muy importante porque provocó no solamente un cambio en la forma de reparar los derechos humanos en el caso concreto, sino que cimbró al sistema jurídico mexicano y provocó una reforma constitucional en el cual se establecieron derechos humanos, ya no solamente los previstos en la Constitución, sino expresamente los previstos en los tratados internacionales en los que México haya sido parte. Se reconoció también, a pesar de que en el artículo 133 de la Constitución mexicana establece un principio fundamental que es el control difuso de constitucionalidad, la Corte mexicana había limitado este tipo de control y había interpretado, contrario a la literalidad, que solamente los poderes judiciales federales podrían realizar un control de constitucionalidad y no así los otros jueces. Pues este cambio cambió todo, valga la redundancia, porque realmente fue una revolución, podríamos decir, jurídica, porque se estableció como obligación que los jueces deberían hacer un control de constitucionalidad y aparte de eso, además, un control de convencionalidad. Es importante también señalar que algo que empezó a materializarse es la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un artículo, el artículo 57, que permitía que las autoridades castrenses, las militares, intervinieran en la investigación y en la posible resolución de si hubo violación a derechos humanos o no. Esto aparentemente la justificación era y ha sido que las sanciones que emiten la justicia castrense pues son más severas que la justicia familiar, la justicia civil. Sin embargo, en la realidad lo que ha traído es impunidad. Es obvio que el Estado mexicano tiene como poder decir, competencia natural que todos los casos que versen sobre violación de derechos humanos, inclusive en los cuales las partes pertenezcan a la milicia, deben ser juzgados por la jurisdicción civil. Bueno, algo que pasó en este caso de Rosendo Radilla Pacheco, que era un profesor que fue desaparecido desde 1973, 1974 y que a la fecha no se sabe pues dónde están sus restos de él. De manera similar, tenemos otro caso. Este caso de la Corte, la sentencia fue
en el 2009. Sin embargo, pasaron 9 años, llegamos al 2018 y volvemos a ver que existen las mismas condiciones, es decir, la intervención de miembros del ejército, la participación en la investigación y posible sanción de las autoridades castrenses y de una u otra manera la impunidad. Y entonces podríamos decir que del caso Radilla Pacheco al caso Alvarado Espinosa, no se ha resuelto el problema de manera estructural. Tenemos una deficiencia estructural porque sigue habiendo desaparecidos. De hecho, tenemos hasta un registro nacional de desaparecidos en el cual existen más de 73,000 personas desaparecidas al 2018 en un periodo más o menos prolongado. Bueno, en este sentido, como señalé desde el principio, la Corte mexicana, que es algo interesante, ahí sí, yo creo que fue interesante porque la Corte mexicana de oficio empezó a estudiar el caso Radilla Pacheco y dijo, voy a determinar si realmente hay dentro de la sentencia del caso Radilla Pacheco algo que obligue al Poder Judicial realizar. Y así había establecido, y una de las cuestiones también importantes es que el caso, al contestar la demanda, el Estado mexicano del caso Radilla Pacheco, pues resulta que México acepta la jurisdicción de la Corte en 1998. Y como dije anteriormente, la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, pues se da en el año de 1973. Bueno, entonces el Estado mexicano señaló que todavía no era competente la Corte Interamericana para conocer de estos hechos. Sin embargo, la Corte Interamericana estableció que el delito de desaparición forzada de personas era un ilícito continuado. Es decir, que se realizaba desde el momento en que era desaparecido y seguía realizándose hasta que se encontrara. Y como a la fecha no se ha encontrado ni en el momento en que se presentó el caso, pues estaba vigente la necesidad de proteger los derechos humanos de las víctimas. Y algo también que es importante y por eso lo he seleccionado, porque el tema de desaparición forzada de personas, porque es un ilícito pluriofensivo. No solamente atenta contra la libertad de las personas, no solamente atenta contra la integridad corporal, contra la vida, contra el proyecto de vida, no solamente de las personas que es desaparecida, sino de la familia entera. De hecho, muchas de las situaciones a las que se enfrentan las familias que se van convirtiendo en defensores de derechos humanos es que en el momento de buscar concurrir ante las autoridades correspondientes, resulta que en lugar de ser coadyuvantes en la búsqueda se vuelven amenazas, se vuelven de una u otra manera, entran en peligro la vida de los familiares y se convierten también en víctimas, no solamente porque no se garantiza el derecho a la verdad, no solamente porque no se hacen investigaciones serias, exhaustivas, adecuadas, efectivas y imparcial, para establecer la cadena de mando de las personas que están involucradas en la desaparición forzada, sino porque estas personas en el momento de pedir que el Estado actúe, pues reciben, como dije hace rato, amenazas. En el caso de Rosendo Radilla Pacheco, pues la familia de este señor se convirtió en defensora de derechos humanos y en el caso de Alvarado y Espinosa, las personas tuvieron que abandonar el lugar donde habitualmente residían y para proteger su vida. Y de una otra manera, es importante, nada más a manera de un comentario adicional, que la Corte Interamericana, en el caso de Alvarado Espinosa y otros, como ha sido muy creativa en el momento de establecer la reparación integral, y esto es muy importante, cada caso, por eso no estoy de acuerdo en la reparación colectiva. Cada caso debe tener una visión individual
de acuerdo a las características y al contexto, porque a pesar de que quizás sean las mismas violaciones, no son las mismas circunstancias. No es lo mismo la violación de derechos humanos de un niño, de un adolescente, de una persona adulto mayor o de una persona de sexo femenino. Son cuestiones completamente diferentes que deben analizarse particularmente. En este sentido, la Corte Interamericana estableció que parte de la reparación integral era que se les otorgara una casa, una vivienda, porque habían dejado sus propiedades por huir de ese lugar. Imagínense una sentencia que determine que dentro de la reparación integral, pues se le otorgue una vivienda conforme a las características de las necesidades de la familia. Es una sentencia que en el caso mexicano no podríamos ver una sentencia de esas características. Ahora, en el contexto del caso Radilla Pacheco, pues podríamos decir que abrió la puerta también para otros casos que tienen que ver con la jurisdicción castrense. En este sentido, no solamente fue el caso de Radilla Pacheco, también el caso de Fernando Ortega o Rosendo Cantún, dos indígenas, una menor de edad y otra mayor de edad, que fueron violadas sexualmente por miembros del ejército mexicano. Dos luchadores sociales de protección del medio ambiente que le sembraron armas de uso exclusivo del ejército y también droga para procesarlos en determinado momento de manera irregular, con una violación al debido proceso y con una tortura que esto es importante señalarlo. Cambió la perspectiva porque los jueces mexicanos decían que el que está obligado a probar que hubo tortura son las víctimas. En cambio, la disposición o el criterio de la Corte Interamericana es que es a la Corte, es a la autoridad a quien le corresponde probar que no han sufrido ninguna alteración a su integridad corporal. En ese sentido, a pesar de que en muchos de estos casos se promovió el juicio de amparo, inclusive alguno como el de Rosendo Radilla Pacheco llegó a la Corte Mexicana, podríamos decir que que hubo una justicia denegada porque no se protegió en ningún momento a las víctimas. Se discute mucho que es una interferencia de órganos supranacionales, lo cual no comparto porque son órganos convencionales que son aceptados de manera soberana por cada uno de los estados y en determinado momento la mayoría de las víctimas son gente de escasos recursos. Me estoy refiriendo a poblaciones vulnerables como las poblaciones indígenas, menores de edad, mujeres, campesinos, etcétera. En el caso de la pregunta sería así a grandes rasgos que podría tener varias respuestas. ¿Por qué razón el Estado realiza la práctica de desaparición forzada de personas? Nosotros tenemos que no solamente podríamos decir que el Estado puede utilizar este mecanismo para deshacerse de los disidentes, de aquellos que tienen ideas contrarias o critican al Estado, o de los periodistas que denuncian o publican hechos o actos en los cuales generalmente son partícipes los servidores públicos. Sin embargo, desgraciadamente también esto se ha extendido por omisión, podríamos decir por omisión, en el caso de los migrantes que atraviesan de Centroamérica el país para llegar a los Estados Unidos. Esta inseguridad en la que vivimos en México, pues es muy grave. De hecho, muchas de las cuestiones que podríamos también señalar es que se han descubierto fosas clandestinas, fosas comunes, inclusive se ha descubierto cuando se está buscando, como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se están buscando a estas personas específicamente y se encuentran restos de otras personas que, pues si no fuera por ese caso, no se les encontrara. Ahora,
hay siempre un contexto. Hay un contexto en el que se dan la violación grave a los derechos humanos. En el caso de Radilla Pacheco, había un movimiento revolucionario, guerrillero, en el cual encabezaba Lucio Cabañas, profesores, que habían declarado la guerra al Estado mexicano, como en su momento lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y lo que hizo el Estado mexicano fue mandar a la mayoría del ejército a ese estado, al estado de Guerrero. Y hubo una violación sistemática y generalizada de derechos humanos. El caso de Radilla Pacheco es como la punta del iceberg, porque hay miles de personas que en ese contexto desaparecieron. Y esto se le llamó la guerra sucia. El contexto de Alvarado Espinosa es similar, pero resulta que en México con un presidente de repente le declaró la guerra al narcotráfico. Al declarar la guerra al narcotráfico, pues empezó a utilizar operativos en los cuales no se preocupaba de los derechos humanos, daños colaterales de violaciones graves a la población civil. Hubo muchos desaparecidos y entre esos es este caso, el caso Alvarado Espinosa y otros, pero vuelvo a la misma situación. El caso de Radilla Pacheco pues es como la punta del iceberg y también en el caso de la guerra contra la lucha del crimen organizado, contra los carteles. En este sentido, hay cuestiones que son comunes, como lo he mencionado. Uno, la participación del ejército mexicano. Dos, la impunidad a las personas que han sido violados sus derechos humanos, la impunidad para investigar de manera seria quiénes son los responsables, presentarlos y juzgarlos, y en su caso aplicarles la pena que corresponde. En este sentido, la Corte Interamericana solamente puede decretar responsabilidad para el Estado mexicano, pero no puede determinar la responsabilidad individual que toca a los estados de acuerdo a sus normas internas, penales, administrativas, establecer la sanción correspondiente. Esto también nos lleva a algo que podríamos decir que los casos de impunidad generan realmente una crisis del sistema de justicia, que muchas veces se puede diagnosticar que hay corrupción, que hay infiltración del crimen organizado dentro de las estructuras de investigación y juzgamiento. Resulta que el presidente de la República se le ocurrió, según él, podríamos decir, ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 2 años más, y es el grito en el cielo, porque algunos dicen que es inconstitucional ampliar el nombramiento y otros dicen que no, y ahí estamos, pero nuevamente hay una distracción porque realmente la violación y la ineficacia de la justicia mexicana, sobre todo en delitos como feminicidio, homicidios, desaparición forzada de personas, etcétera, deja mucho que desear. La justicia mexicana no cumple con su función social fundamental, que es impartir justicia. Pocos casos llegan a la jurisdicción y los que llegan, pues en determinado momento son de personas de escasos recursos, donde lo que se castiga, pues es la pobreza. No así los delincuentes de cuello blanco, que muchas veces son protegidos por el mismo sistema. Si nosotros vamos, hay una universidad, la Universidad de las Américas de Puebla, que establece un ranking el año pasado, el índice global de impunidad. Nosotros vemos que a nivel global coloca a México en el 10º lugar y el 4º en el continente americano. Entonces tenemos problemas muy graves de impunidad. Pocos delitos se sancionan realmente
y pocas denuncias también se hacen, salvo cuando sea necesario, por cuestión de que alguien fallezca o que le robaron a uno un carro, etcétera, pero muchos delitos que se cometen de manera cotidiana no son denunciados porque hay una desconfianza de las autoridades encargadas de perseguir y presentar a los delincuentes ante las autoridades. El combate, ahora hay un argumento que también toca el estudio y que un profesor lo reitera. No es el número, es decir, a veces se dice, es que tenemos un número muy bajo en relación al número de habitantes. Pues se ha demostrado que a veces, a pesar de que haya más policías, puede haber más impunidad. Nosotros vemos que muchas veces la policía se excede. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos que por cuestiones raciales, países llamados de primer mundo, perdón, la violencia que ejerce la policía es desproporcionada y al llegar hasta el impacto de causar la muerte de la persona que ni siquiera ha sido juzgada, ni siquiera ha tenido las garantías normales, ¿no? Es increíble ver cómo entre más policías a veces hay, más inseguridad. Esto nos lleva a pensar que en determinado momento, si no hay una ética, un control sobre el ejercicio del poder, sobre todo la monopolización de la fuerza pública, pues en determinado momento pues seremos iguales independientemente del cambio cuantitativo que tengamos si no tenemos un cambio cualitativo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de desaparición forzada? Pues la privación de la libertad, la intervención directa de agentes del Estado o no, permitiendo de una u otra forma que otros como los grupos paramilitares puedan desaparecer a las personas. Algo que es común es negar la detención de la persona, a pesar de que la última vez que se les vio, como en el caso tanto de Alvarado como Radilla Pacheco, se les vio en cuarteles del ejército mexicano. Y algo también que es importante, la negativa a revelar la suerte y el paradero de las personas interesadas. Inclusive nosotros en el gobierno pasado teníamos un general de la Secretaría de la Defensa Nacional en la famosa búsqueda de los 43 desaparecidos que no se han encontrado, o alguno se ha encontrado muerto, prohibía expresamente que los soldados que habían estado en esa noche en el cuartel o por esa zona se presentaran a declarar ante las autoridades, pero también impedía que las autoridades civiles entraran a los cuerpos, a las instalaciones militares. Algo que también vemos que se lleva a cabo de manera común es el hecho de la violación al plazo razonable. La Corte Interamericana ha establecido 4 puntos importantes que se debe cumplir para que se cumpla con el plazo razonable. Desde luego, la complejidad del asunto, la actividad del interesado, la conducta de las autoridades, y agregó este punto que se me hace muy importante, la afectación que genera la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Es decir, puede ser que la persona esté sufriendo, puede ser que la persona esté en peligro y el hecho de que se siga dilatando el procedimiento, pues lo vulnera. Algo que también es importante, de manera genérica, que todos los estados partes, sobre todo los 20 a los que he mencionado, hay 2 obligaciones genéricas. Uno, la primera, respetar las libertades y derechos de la Convención sin discriminación. Y luego la segunda, que se refiere al principio de efecto útil, que es no dejar de aplicar bajo ningún pretexto las normas convencionales en el caso de que existan normas nacionales que digan lo contrario, a pesar de que estén en la Constitución.
Y una de las cosas que más se ha criticado al Estado mexicano y que se sigue criticando es la utilización del ejército en cuestiones de seguridad pública. En este sentido, la Constitución mexicana dice que en tiempos de paz el ejército debe estar en sus cuarteles. Y sin embargo, cada vez está por todos lados. Y estos son los requisitos que ha establecido la Corte Interamericana, que debe ser una participación extraordinaria, subordinada y complementaria, subordinada desde luego a la autoridad civil, regulada, estar en la ley y fiscalizada. Es decir, de una u otra manera, no como en el caso que mencioné, que el secretario de la Defensa Nacional impedía que se hiciera un control de las instalaciones y entrevistar a los posibles militares involucrados. Ahora, en el caso de la investigación, se me hace importante resaltar los criterios, ¿no? Debe ser lo que mencioné hace rato, las investigaciones deben ser pertinentes, acumuladas en una sola investigación, porque resulta que muchas veces se hacen muchas investigaciones y tienen relación con el mismo caso. Investigar con debida diligencia, identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales. Esto también es muy importante porque la Corte Interamericana nos ha dicho a nosotros que no tenemos bien tipificado el delito de desaparición forzada de personas porque únicamente responsabiliza a su jefe inmediato. Y resulta que en la cadena de mando, por ejemplo, en México, el comandante supremo de las fuerzas militares y la Marina es el presidente de la República. Entonces, podría tener alguna responsabilidad por la actuación de sus subalternos. Asegurar que las autoridades competentes realicen investigaciones de oficio. Esto también es muy importante porque el impulso procesal muchas veces se les quiere dejar a las víctimas que no tienen las mismas condiciones ni la misma estructura para realizar investigaciones. Y algo que también es bien importante es evitar en lo posible amnistías o cualquier disposición análoga como de punto final que tienda a perdonar a los delincuentes de lesa humanidad. Garantizar que los juicios, las investigaciones se realicen en la jurisdicción civil ordinaria, en que es el juez natural y no en la castrense. Y sancionar, que es algo que es muy importante, sancionar a todas las autoridades que hayan obstaculizado o impedido la investigación. En este sentido, pues en el ejemplo que mencioné, es obvio que el secretario de la Defensa Nacional del sexenio pasado, el gobierno pasado, era responsable de impedir que se llevara a cabo. Ahora, hay unas estadísticas de las pocas que tenemos, es cuáles son los datos de junio del 2014, donde participan miembros del ejército mexicano en la desaparición forzada de personas. Aquí tienen documentados 72 casos del 2006 al 2014. Son datos viejos, pero que identifican directamente a la policía. Ahora, nosotros tenemos, como había mencionado, un padrón a lo que hemos llegado, un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, en el cual se establece, aquí está el país, este es México, por estado, el número de personas que han desaparecido, y tenemos a agosto de 2018, pues 73,000. Aquí tenemos otros datos de cómo ha ido evolucionando la desaparición forzada de personas. Afortunadamente ya viene cuesta abajo en el 2020, pero sin embargo son un número considerable de personas que han sido desaparecidas y de víctimas de la violación grave a los derechos humanos que representa la desaparición forzada de personas. Bueno, esto tiene desde luego un impacto social, tiene un impacto no solamente en la persona que es desaparecida, se tiene un impacto en su familia, en su estructura fundamental, tiene un impacto en la inseguridad en la que vivimos y jurídicamente ya lo vimos, el impacto que tiene es la impunidad que realmente se convierte en instituciones de decoración más que de eficacia y tiene un impacto desde luego
en la confianza de las autoridades, que por la falta de investigación y presentación real de los responsables, pues seguimos padeciendo de desaparición forzada de personas todavía en este contexto. Y es importante establecer que las víctimas en este sentido pareciera que están solas en relación a estos graves crímenes contra la humanidad. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco la invitación nuevamente y estoy en la mejor disposición de si hay tiempo para algunas preguntas, estoy a la orden. Bueno, mi querido doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, reciba un gran saludo de la Personería de Bogotá, del señor personero del doctor Julián Enrique Pinilla Malagón y de todas nuestras redes que han estado muy activas con su conferencia. Eh, no sé si usted prefiere, hacemos un conjunto de preguntas para que las preguntas que estén relacionadas, o si quiere, vamos leyendo una pregunta o cada pregunta y usted nos va dando la respuesta, como usted prefiera, doctor. Bueno, pues que sea la tercera opción. Bueno, hacemos una mezcla de Bien. esto. Perfecto, entonces voy a hacer dos preguntas que acá nos hacen el tema. ¿El surgimiento de las víctimas de México nace por el narcotráfico o por un conflicto armado interno como en Colombia? Bueno, podríamos decir que el, donde se puede ventilar más el por qué se inició a generar víctimas de delitos graves de lesa humanidad es por gobiernos autoritarios. Esto nosotros tenemos datos y hechos muy lamentables, por ejemplo, en 1968 la matanza de Tlatelolco, en 1971 los halcones, le llamábamos nosotros, que eran francotiradores que a los disidentes pues se les disparaba. Es decir, creo que la lucha por el poder y el aniquilar a los disidentes es el origen de la desaparición forzada de personas. Desde luego, después se fue agravando con el crimen organizado, sobre todo, y esto es muy lamentable, por ejemplo, muchos de los inmigrantes que transitan por el país son secuestrados por estos grupos criminales, son capacitados para ser sicarios y muchas veces resulta que es seleccionado alguno de ellos y los otros pues son asesinados. Entonces, primero podríamos sintetizar, es la lucha por el poder, sobre todo aniquilar a la disidencia, y después, cuando entra el crimen organizado, pues la utilización de estas personas para que transiten a los Estados Unidos llevando su mercancía y sobre todo la participación del ejército mexicano en todas estas actividades. Es decir, no podemos responsabilizar directamente al ejército mexicano porque de una u otra forma sabemos que hay un mando superior y que es el que ordena. Los miembros del ejército mexicano, por ejemplo, hoy en este sexenio, en este gobierno, pues están construyendo un aeropuerto internacional, están en la lucha contra el crimen organizado y están realizando funciones que le corresponderían a la población civil, pero sin embargo depende mucho de quién tenga el mando civil. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, por su respuesta. Quisiéramos leer otra que nos parece muy importante. Nos preguntan, ¿tiene México internamente normatividad que regule la búsqueda de la verdad y la reparación integral? Si la respuesta es afirmativa, ¿tiene alcance para las víctimas del narcotráfico? O si la respuesta es negativa, ¿qué se está preparando o qué están haciendo
en México para regular esta situación de la búsqueda de la verdad y la reparación integral? Sí, gracias por la pregunta. Tenemos una institución que se encarga de registrar al número de víctimas y establecer la reparación integral, pero deja mucho que desear desde mi punto de vista. ¿Por qué deja mucho que desear? Porque resulta que uno puede llevar un juicio de amparo y determinar que hubo violaciones a los derechos humanos, puede ser algunos no tan graves, algunos muy graves, como los que me he estado refiriendo, y el juicio de amparo no va a determinar si hay alguna reparación a las víctimas. Para eso tienen que hacer un trámite ante esta institución creada por el Estado mexicano. Y una vez que inician el trámite, tienen que pasar varios obstáculos para que al final se pueda determinar si hay una reparación y si esa reparación, cuál sería el monto. Creemos que en México está burocratizada la atención a las víctimas. No tenemos sistemáticamente algo que sea un órgano de confianza que pueda proteger a las víctimas. Nosotros, por ejemplo, en Chiapas tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que podríamos decir es como el defensor del pueblo, y que la forma de cómo elegir a quienes deben desempeñar esos cargos, pues dista mucho del perfil de la persona y a veces se convierten en comparsas de los gobernantes. Entonces, carecemos de autonomía en las instituciones de defensa de derechos humanos en muchas partes del país. Ahora, la Secretaría de Gobernación ha creado a través de una subsecretaría una dirección de atención a víctimas, pero no ha dado muy buenos resultados porque, una más por decir un ejemplo, hasta ya llevamos más de 2 años de este gobierno y no se han encontrado a los 43 desaparecidos, que es una demanda ya desde hace tiempo y no hay investigaciones serias. La policía no está capacitada, los ministerios públicos o fiscales no actúan con la diligencia necesaria y está coludido muchos de ellos con el crimen organizado, dependiendo la zona del país. En ese sentido, creo que tendríamos que hacer un replanteamiento cómo queremos realmente proteger a las víctimas, a pesar de que el artículo primero constitucional establece que una de los alcances de los derechos humanos es la reparación integral. Lo único que tenemos es, como hace dato mencioné durante la exposición, pues un registro de desaparición forzada o de víctimas que sirven más para cuestiones estadísticas. Pero, sin embargo, es una cifra no real porque muchas de las personas que no se han encontrado y resulta que, sobre todo los que son migrantes, que no tienen arraigo en el país, obviamente, pues son después desaparecidos y solamente cuando se descubre una fosa clandestina podría ser que ahí estén. O sea, no es posible que esto siga pasando en México. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Tenemos dos preguntas que pueden ser, digamos, o tres que se pueden unir. Nos están preguntando para qué sirven esas reglas interamericanas frente a la continuidad de la desaparición forzada como forma de silenciar las comunidades. ¿Cómo evitar que el Estado, que tiene una finalidad protectora, termine siendo el victimario de su propio pueblo? Y cómo establecer estrategias para que esos casos ya no se den en el contexto latinoamericano, que son procesos similares los que se han vivido en Colombia y México. Y agradecen la participación y le están enviando distintas felicitaciones por la conferencia, profesor Alfonso. Estás con el micrófono apagado. Gracias, muy amable. Me piden que
que dé la receta secreta, ¿verdad? La verdad es que ese es un problema fundamental. Ahora, nosotros que hemos estudiado el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, vemos algo que es muy importante, que es un nivel cultural desde el punto de vista jurídico y ético superior al derecho nacional. Entonces, hay un abismo entre la resistencia del derecho nacional y el derecho convencional. Ese paso que hay entre los distintos, las distintas normas requiere de tiempo. ¿Por qué? Porque el derecho en sí es un producto cultural. La cultura es cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos, cómo nos alimentamos, cómo somos cada uno de nosotros y cómo es nuestra relación con nuestros semejantes. Y entonces el derecho trata de cambiar, sobre todo en los derechos humanos, establecer bajo la idea de la dignidad una igualdad, pero no una igualdad formal, sino una igualdad material a través del respeto a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que podríamos decir que son aquellos que luchan contra la pobreza. Uno de los flagelos muy grandes que tenemos también en Latinoamérica, aparte de la desigualdad social, es la corrupción. El presidente de México dice que no hemos pedido ningún préstamo al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional porque ha sido eficaz el combate a la corrupción. La semana pasada, por ejemplo, se negoció con una persona comerciante industrial que había vendido una propiedad al Estado con un valor exageradamente superior al valor real. Esta persona estaba siendo procesada y regresó $200 millones. Imagínense lo que son $200 millones para lograr su libertad. Esos $200 millones bien pueden servir para muchas cosas en el plano de políticas públicas. Y entonces nosotros creo tenemos que luchar contra la corrupción, contra la desigualdad social, y el discurso de los derechos humanos es un discurso que nos ayuda a eso, porque es un discurso ético. Pero el verdadero cambio, como dije hace rato, es el cambio de cultura. El cambio de cultura que implica una forma diferente de ser. No solamente de los servidores públicos, sino también de nosotros mismos. Suena muy utópico. Imagínense si nos dicen que el cambio depende de nosotros y todavía creemos que es utópico, pues entonces es la realidad en la que vivimos. Si no creemos, por ejemplo, el Estado no tiene otra función más que proteger a la población. No tiene otra función. No tiene que ver nada con las empresas, más que impulsarlas, pero no puede estar haciendo negocios, no puede estar, por ejemplo, el sistema neoliberal, que implica el vender toda la riqueza a los particulares, como si los particulares, una vez creando riquezas, la fueran a repartir. Una de las cuestiones graves es que en esta pandemia acaba de dar Forbes la lista de las gentes más ricas del mundo y parece ser que los que eran ricos se siguen enriqueciendo más y los que eran pobres, nos seguimos empobreciendo más. Entonces, esa desigualdad social que existe se ha legalizado, pero carece de legitimidad. Y entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer, creo yo, es ser congruentes. Y Colombia y México son países hermanos que tienen males similares. Son países hermanos donde tenemos problemas de violencia, tenemos problemas graves de violación de derechos humanos, pero también tenemos muchas fortalezas. Y esas fortalezas debe ser su propia gente.
Tenemos que hacer un cambio cultural. Yo estoy haciendo un análisis que comparto rápidamente, en el que ya no creo en la división de poderes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque no son órganos de control, sino son órganos de comparsa. Generalmente van de la mano en todas las situaciones, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones coyunturales, pero creo que el verdadero control del poder lo tenemos las personas a través de los derechos humanos. Lo que necesitamos es buscar cómo le hacemos para ser más eficaz. Y no es que los jueces sean nuestro salvador, no, es que los jueces o hacen su tarea o ponemos otros jueces, porque un juez no nos está haciendo un favor al investigar, al sancionar, está cumpliendo con su deber. Y eso creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, que cada uno de nosotros cumpla con su deber, que el ciudadano tenga la seguridad de que si va a sindicar a un probable responsable, que a través del debido proceso tenga la seguridad que no le va a pasar nada, que está garantizada su integridad física de él y de su familia. Cuando podamos cambiar a ese estatus, podemos hacerlo. Y yo lo digo, por ejemplo, en el caso de la violación de derechos humanos, inclusive a los jueces, cuando un juez dicta una sentencia que sea contraria a derechos humanos, la sentencia de quien la revise debe de establecer una multa al juez. Necesitamos pegarles en el bolsillo a los violadores de derechos humanos. Necesitamos buscar suspender, inhabilitar un verdadero control, pero no un control arbitrario, un control de eficacia de los derechos humanos. Ese sería a grandes rasgos un sueño utópico, pero como dice un amigo, si no sueño utópicamente, por lo menos déjenme intentar hacerlo. Muchas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. La Personería de Bogotá agradece su participación y el señor personero extiende un gran saludo y una felicitación por tanto que en este momento hizo parte el SECOSICE y la Universidad Autónoma de Chiapas. Para nosotros es muy importante estas experiencias comparadas y todo el conocimiento que usted nos ha brindado el día de hoy. Profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano, recuerde que la Personería de Bogotá es guardián de tus derechos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Muchísimas gracias una vez más a usted, profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas. Un gran abrazo desde Colombia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias e invitamos a